www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Defensa del expresidente Leonel Fernández. Gracias, Miguel, por haber estado aquí. Te invitamos, Miguel, porque a propósito de esta demanda que Guillermo Moreno ha hecho en contra de Funglode, planteando que Funglode supuestamente es una forma de lavar activos, de que es patrimonio del presidente Fernández, una serie de cosas, y lo avaló en una demanda querella que hizo en el Congreso. Y hay varios aspectos, digo, en la Procuraduría Fiscal del Distrito, hay varios aspectos que desde el punto de vista de ustedes, del Consejo de Defensa del presidente Fernández, llevan a ver que no tienen base ni argumento ninguno de esas propuestas. Y quisiera que nos lo explicara para entonces generar una discusión sobre esto. Buenos días, Eury. Gracias por invitarme a tu programa. Realmente uno siente un poco de vergüenza cuando lee querellas como la que interpuso el señor Moreno. ¿Por qué? Porque es una querella muy mal estructurada. Eso es lo primero. O sea, ellos empiezan a hacer una serie de denuncias que uno podría decir que son denuncias graciosas, y cualquier persona que tenga un poco de concepto de derecho, y lo vamos a deducir inmediatamente, dice: ¿cómo es posible que se confunda una fundación con la figura de una persona física que regentea una fundación? Entonces ahí hay una diferencia abismal de lo que plantea el señor Moreno. ¿Por qué yo digo que hay una diferencia abismal? Porque nadie en su sano juicio o con algo de inteligencia lavaría activos a través de una fundación. O sea, eso es algo tan importante de resaltar, de que si una persona forma una fundación, lo que aporta a la fundación, o sea, el patrimonio ahora mismo del presidente Fernández, que tal vez si me hubiera pedido asesoría antes, digo, mira, su libro vale mucho, no se lo hubiera aportado a la fundación. El presidente Fernández, en su biblioteca personal, que está en la Fundación Global, como hacen todos los expresidentes de Estados Unidos, lo que ha hecho es que ha perdido patrimonio, no ha ganado patrimonio. Y la querella hay que marcar dos tiempos. Hay un tiempo del año 2000 al año 2004 y hay un tiempo del año 2004 al año 2012. En el año 2000, y la querella así lo dice y nosotros lo aceptamos, el presidente Fernández entra a la fundación en diciembre del año 2000. Quiere decir, 4 meses después que sale del poder. Ellos dicen de unas supuestas donaciones que hacen empresas particulares con personería jurídica propia a una fundación que no es del presidente Fernández, que por cierto esos fondos se transparentizan tanto que se debitan del impuesto sobre la renta de esas empresas. O sea, eso no era un secreto para nadie. Si yo no es escondido, no fue. No, jamás. Jamás. Está en la declaración más importante que hace un ciudadano, que es la declaración de sus impuestos. Jamás. ¿Qué sucedió? En el año 2000 al 2004, empezando ahora a analizar los delitos, son delitos que cometen funcionarios. Con lo cual, todo lo que acontece entre el año 2000 y 2004 no lo podía cometer el presidente Fernández por una razón muy obvia, porque no era funcionario. Primera situación, que la mitad de la querella la dedica el señor Moreno a una querella anterior que habían planteado en el año 2000, donde el 50%, el 60% de las operaciones primero son prueba ilícita. Yo creo que una persona que aspira a la presidencia de la República no podría tener prueba ilícita. ¿Por qué son prueba ilícita? Porque el señor Jorge Luis Polanco, abogado del señor Moreno de esta querella, tomó información privada del Banco Central. Yo fui abogado del Consejo de Defensa del Banco Central y la somete en una querella. Eso deja mucho que desear. Pero Jorge Luis Polanco fue abogado de Hipólito. Sí, fue abogado de Hernani, fue abogado de... Puede ser abogado de quien sea, porque lo más trágico es que el señor Polanco también le puso una querella donde yo fui abogado de la defensa de un sobrino del presidente Hipólito Mejía. Y lo condenó a 6 meses. O sea que ya estamos acostumbrados a la querella del doctor Polanco. Son más o menos querellas similares para hacerle daño a una persona. Lo que pasa es que una querella tiene un ímpetu en política que saca la política de la política y lo entra en algo tan sagrado como la justicia. Entonces, ¿qué tiene la querella? Perdón, ¿bajo qué condiciones se extrajo esta información del Banco Central? Bueno, eso no me lo pueden preguntar a mí, habría que preguntárselo a él, que fue el que la puso en la querella, pero obviamente que era información confidencial en ese tiempo. Como tomó información confidencial también, y lo vamos a narrar ahora, entre el 2004 y 2012 de transacciones bancarias de empresas privadas que también son prueba ilícita y que viola el secreto bancario. Entonces estamos partiendo de una querella espuria, con pruebas ilícitas que llevan. Pero el presidente Fernández, en su estrategia de defensa, ha decidido enfrentar a fondo cada acusación. No vamos a ir como hacemos los abogados, y que nos encanta hacerlo y tenemos el derecho a hacerlo. Por ejemplo, más del 50% de la querella son acciones que han prescrito en justicia. ¿Por qué? Porque acontecieron en el 2002. La prescripción máxima en derecho son 10 años, terminaría en el 2012. Eso lo entiende cualquier ciudadano.
Pero ustedes van a enfrentar eso. Vamos al fondo y ahora vamos a pasar a analizar inmediatamente qué era lo que pasaba. Primera situación. Viendo que de 2000 a 2004 el presidente Fernández no era funcionario público y no podía cometer 5 de los 6 delitos que se le imputan, ni tampoco lavado de activos, porque el lavado de activos es una ley que empieza en el año 2002 y todas las acciones son de antes del 2000, 2001. Entonces, ese periodo de tiempo ni siquiera merecería analizarlo, pero se trata de hacer escándalo. Cuando el presidente retorna a la presidencia, hay una situación que es clave. Primero, el presidente organiza el régimen de fundaciones sin fines de lucro. ¿Ustedes saben actualmente quién monitorea las fundaciones sin fines de lucro y quién habilita? ¿Quién? La Procuraduría General de la República. Oye, eso. Procuraduría General de la República. A todas las fundaciones. A todas las fundaciones. La que la habilita ahora ya no es un decreto presidencial, sino la Procuraduría. Con lo cual, había un proceso de rehabilitación que se hace ante la Procuraduría General de la República. Mira, eso es interesante porque anteriormente era con un decreto. Sí, un decreto. El decreto 520. Yo no sabía eso. Correctamente. Además, las informaciones de donaciones pasan nada más y nada menos que a un ministerio, que es el ministerio, creo que ahora de planificación. De Economía y Planificación. Y ahí está toda la información, no solo de Funglode, sino de todas las fundaciones. Otro punto interesante, si la fundación hubiera sido tan mala como fundación, entre el año 2000 y 2004, pudieron también deshabilitarla y no se deshabilitó. Ok, pero ellos dicen en algún momento que supuestamente hay una triangulación de recursos, que hay dinero depositado en la cuenta de alguien, que ese dinero después pasa a la fundación y que supuestamente eso es trasegando fondos para esconderlo. Excelente pregunta y eso va a dar la oportunidad de discutir los casos a fondo. Primera situación, todo el mundo aquí conoce el Grupo Modesto, el Grupo Corripio, que son grupos empresariales sólidos, el Grupo Vicini, todos esos grupos le trabajan al gobierno, todos, sin excepción alguna, a todos los gobiernos. ¿Qué sucedía? Esas empresas licitaban en el gobierno, licitaban en base a la ley de compra y adquisición del Estado. Cuando una empresa licita, se va a un concurso público y usted gana una obra y el contrato generalmente dice en el Estado que hay que pagar un 20% de inicio y a medida que usted vaya haciendo la obra se le va a ir pagando. ¿Qué hacían esta empresa? Iban haciendo la obra, se le iba pagando, ¿no verdad? Pagando, con lo cual, primera situación, hay una licitación que nadie impugnó. Así es. Nadie impugnó, con lo cual, el origen de los fondos no es que es lícito, es lo más transparente que hay, porque es una compra con el Estado. ¿Monitoreada por quién? Por una dirección de compra. ¿Cómo? Mediante un concurso. Segunda situación, ese dinero entra al patrimonio de una empresa. ¿Cómo yo puedo deducir? Porque tampoco coinciden los pagos que se le hacen a esa empresa, porque se estudió eso obviamente, con las donaciones que hacían a la Funglode. Por cierto que el presidente Fernández desde el año 2004, eso era público, porque se decía hasta en los eventos, era presidente honorífico. El presidente siempre ha sido un presidente honorífico de esa fundación. No cobra ni devenga salario. Ese dinero, que es un bien indiviso, va a un banco. Yo no sé si fue $1 millón por construir una torre empresarial o si fue $1 millón por una carretera lo que se donaba. Ahora, lo que sí que la mayoría de los delitos de administración pública que están ahí, se necesita la coacción y el abuso del poder. Y el presidente obviamente ni coaccionó, ni abusó a nadie, ni extorsionó a nadie como quieren pretender para que dé dinero. Tanto así que lo más interesante del caso es que esos delitos tampoco aplicarían al presidente Fernández, porque son delitos para perceptores de renta, dígase, para directores de impuestos internos, para directores de aduana y para las personas que conciben rentas en el Estado, es decir, que captan renta. ¿Cómo se tipifican estos delitos? Primero, cobrándole un dinero que usted no le adeuda al Estado. Eso no era lo que ocurría. Segundo, cobrándole por encima de lo que establece la tasa de impuesto a la persona para, obviamente, tomarlo para él. Tampoco ocurría eso. Acuérdense que estamos hablando de concurso público, claro, donde se fijan los precios, licitaciones en los concursos. Tercera situación, que se cobrara salario y ninguna de esas personas le pagó un salario. Y ellos han intentado poner la palabra mesada, que yo que prácticamente vivo en la universidad me da mucha pena. Me da mucha pena con el profesor Moreno, que fue mi profesor. Mesada. Pero la mesada era como una especie de gato de representación, claro, de un código penal del año 1884. Tampoco yo le pagaba mesada porque el presidente Fernández no es muy dado a que lo inviten a cenas y cosas de ese restaurante. Por lo menos nunca se ha visto en la prensa nacional. Bueno, viendo este cuadro de esa querella, uno tiene que llegar a una conclusión de un escándalo, hasta llegar a lo que usted dice, que es el delito peor de todo, ¿no? ¿Verdad? O sea, el delito para decir es un lavador de activos.
Mire, yo que no hago política y la política la verdad que uno la tiene que respetar, es una actividad muy digna, tiene que decir que los políticos deberían cuidarse mucho. ¿Por qué? Primero, lo primero que tiene que respetar un político es la presunción de inocencia de cualquier ciudadano. Usted ve en cualquier país del mundo, cuando se somete un político y dice, no, vamos a dejar que la investigación se avance, vamos a respetar la presunción de inocencia y él tiene garantía que hay que respetarla. Bueno, pero en las redes sociales quieren que ni se defienda. O sea, ni que se defienda. No me puedo defender, sino que me tengo que quedar atado. ¿Cómo una persona que aspira a la presidencia, aspira a la presidencia, el señor Moreno aspira a la presidencia, no respeta algo tan esencial como el derecho de defensa y la presunción de inocencia? Eso llama mucho. Venimos al lavado de activos. Lavado de activos, hay un caso ahora en la palestra en España, que es el caso típico de una fundación que tiene relaciones comerciales con... El caso Bárcenas. Bárcenas y el caso NOS, de la fundación del Duque de Palma. Sí, del yerno del rey. Del yerno del rey. Sí. En ese caso, y también es bueno, vale para acá, no se le critica a la fundación NOS, que es del yerno del rey, haber hecho contratos de servicios y patrocinio con el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Eso no es lo criticable. De hecho, se critica mucho en esta querella de que instituciones del Estado mandaban empleados, que eran los empleados que le decían al ministro que querían hacer curso en Funglode y que se pagaban. Y todo el que ha trabajado en la administración pública sabe de que hay programas de formación que usted tiene el derecho de elegir a dónde va a tomarlo y que está en su plan de trabajo porque el Estado no remunera tanto. Y parte de las remuneraciones que se le da a los empleados públicos es que vayan a tomar cursos. Y tomaron varios cursos en Funglode que se dieron, porque hay 77,000 maestrías en Funglode, investigación y servicio. En el caso NOS... Como hay con universidades privadas, con la Ucamaima, con todas. Que por cierto, hay una certificación que nosotros tenemos de que la fundación nunca estuvo en el presupuesto del Estado. O sea, a Funglode nunca el Estado le ha dado dinero. No tiene una asignación del Estado, no tiene asignación estatal. Las otras, casi todas las otras. Todas tienen. Y no es ilegal tampoco. Eso no es ilegal. No es ilegal porque eso es parte de la tú fuiste donde te decía, es ilegal que una empresa que sea... que le esté dando servicio al Estado, ¿es ilegal que le dé dinero a una fundación, a Funglode? No, porque es tan legal como que yo diga, yo le quiero regalar a mi amigo Ori Cabral 1,000 pesos. Okay. Ese es mi derecho que yo tengo, es mi dinero, de mis beneficios. Okay. ¿Qué pasaba en el caso NOS, para volver al tema de lavado activo, que es lo que interesa? El señor... Pero perdón, escúchame. Sí, ¿cómo no? En el caso de la denuncia del doctor Moreno, él lo que señala es que la dualidad de su condición de presidente de la República o jefe de Estado, si se eroga un cheque de fondos públicos de una institución centralizada o descentralizada, pero fondos del Estado, siendo el jefe del Estado y la doble condición de presidente de la fundación, entonces aún sea para un curso, o sea, no entro en esa valoración, pero lo que ha dicho Guillermo Moreno es que por su doble condición o por su dualidad existe dolo o existe un beneficio programado previo al hecho de que, bueno, es la fundación y entonces los recursos, exacto, a eso es lo que se refiere. Excelente pregunta también y muy fácil de contestar. Mire, ¿qué es un beneficio? Que el dinero vaya a parar a la fundación y que de ahí nunca se derive a una cuenta del presidente Fernández. Está en la fundación, el dinero nunca salió de la fundación, que por su finalidad no va para los bolsillos del presidente. Ese dinero está ahí. No tiene, no tiene fines de lucro la fundación. Con lo cual, ¿cuál es el problema de que se le haya pagado un curso a una persona que lo cogían personas físicas privadas y personas físicas públicas? Lo que había era un financiamiento. Hay un caso en Estados Unidos de un presidente que creo que se ha destacado más después que salió de la presidencia, Jimmy Carter. Sí, en el caso de esa fundación, ustedes tienen datos, si hubo donaciones, si hubo casos similares de funcionarios, de empleados que se beneficiaron de los programas de estudios de esa fundación. Es como para ver un ejemplo fuera de territorio dominicano. El presidente Barack Obama acaba de anunciar su fundación. Organization for Obama, ahora lo transformó. Y lo que están cotizando que son empresas que tienen contrata con el gobierno. En el caso de la de Carter, que nosotros nos hemos beneficiado con la claro, igual electoral. En la de Carter, todos los presidentes de Estados Unidos en su segundo mandato, y cualquiera persona que sepa de la política norteamericana sabe, inicia su fundación. Y para la construcción de bibliotecas y tal. Exactamente el mismo parámetro de la Funglode. Exactamente la Funglode. Ahora, ¿y han sometido a algún presidente norteamericano por eso? No, jamás. Jamás. Es más, mire, yo le voy a decir algo. El tema de la política, yo estuve en Madrid, España, en mis estudios,
Y una conferencia que dio Eduardo Fernández, que Víctor lo tiene que conocer, Claro que era del que sí, COPEI, una claro. gente brillante. Líder del COPEI venezolano. No critico a Chávez ni no critico a Chávez, simplemente lo que él dijo. Él dice la ladronización de la política, el decir, no, tú eres un ladrón y yo soy un ladrón, colocó a Venezuela en un estado que nadie creía en los políticos. Es un político muy serio, Eduardo Fernández. Sí. Esa Y situación, muy preparado. muy preparado, derivó en que Chávez llegara. Yo no estoy diciendo que Chávez sea malo, fruto de o sea eso. bueno, fruto de eso. El descreimiento en las instituciones no la podemos fomentar ni los ciudadanos y mucho menos los políticos. Por eso yo digo que esto tiene que servir de ejemplo. Porque ahora todo el mundo dice la fiscal está actuando correctamente por un trámite. Pues dicen, admitieron la querella, por ahí empezaron. La querella no ha sido admitida. La querella simplemente se le notifica a una Fue persona. recibida. Claro, porque imagínense que a mí me pongan una querella, inmediatamente yo soy culpable. Yo tengo derecho a defenderme. Se le notificó al presidente Fernández, se le dieron 15 días para que contestara y hiciera su reparo y dice, bueno, yo estoy de acuerdo con esto y no. Cuando se evalúe la querella hay un acto inicial que se llama o admito o archivo. Lo desestimo. Pero hasta eso han querido manipular. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.